O sea, yo he estado viendo en estos días, de manera muy consecutiva, hay tanto que ver en el sistema de la Major League Baseball y ahora el baloncesto que está en las series finales, que uno tiene muchas opciones, pero me he concentrado mucho en los Padres de San Diego por el gran esfuerzo que han hecho de contratar una playa de dominicanos, jóvenes todos, y depositar en ellos mucha confianza. Y oigan esto, y mucho dinero, porque los $300 millones que han comprometido con Manny Machado, eso. ¿Y cómo están los Padres? ¿Están jugando bien? ¿Tienen buen desempeño? Y déjenme decirle, sí, ellos tienen buen desempeño, pero hasta este momento, Manny Machado es lo más cercano a un fraude. Ay, ¿cómo va a ser? Te lo digo. De no ser por la defensiva de él, que parece excepcional. Es excepcional. Pero no batea. No le está viendo. Mozart, si no se me ha ponchado como 10 veces con las bases llenas. Pero esos lugares se ponchan. Espérate. Y cuando no se poncha, da unos roletazos de frente para muy buenos doble play. Excelentes doble play se hacen con él. Porque además es lento y sale. Primero sale tarde del home cuando rolatea. Y segundo, corre lento a primera. Con Machado. Los doble play con Machado son cantados desde que relatea. Eso por un lado. Por el otro, y da unos elevaditos fáciles de coger. Entonces se le ocurre casi siempre hacerlo con base llena o con hombres en posiciones anotadoras. La cantidad de hombres que ha dejado el señor Machado en circulación. ¿Cuánto fue que le dieron? 300 de los grandes por 8 años. Pedro es un atleta de primerísima calidad. El hecho de que tenga una situación. Pero que rinda. Pero espérate, tú apenas estás empezando. ¿Qué tiempo hace que empezó la carpa? Ya va por un 20-25% de la temporada. ¿Y cuánto está bateando él? Él, placa de diputado. No, bueno. Te estoy diciendo. Pero no hay ningún fraude, dale tiempo. Lo más cercano a un fraude, tiene muchísimo poder, es verdad, pero es cuando la agarra. Sí la agarra. Casi siempre le den los bordes a la pelota. O abanica incluso de mala manera. Lo vi ayer poncharse con un semi-slider, porque ni siquiera slider era, que rompió un chin en el mismo centro de la mascota con las bases llenas. No, desde afuera se ve muy bien. Eso ya no quiere ni verlo. Ya ahí no lo ponga porque le duele. Yo la había convencido de que viera los juegos. Sí. Ella tiene su televisor y el mío, que ahora así no nos molestamos. Entonces yo le digo, mira, pon para que tú veas una concentración de dominicanos en los cuales los dueños de los Padres de San Diego han depositado mucha fe. ¿Y cuántos dominicanos? Como 6. A ver si hay 5 en la alineación. En la alineación de 9. Yo no estoy muy en pelota. Entonces, mira, claro, hay un tal Frank Mil Reyes, un gigantón ahí, que tiene 8 jonrones ya. Ese está en la cosa. Ha bateado muy bien. Y lo del muchachito, como le decimos al señor Tati Junior, eso es fuera de estrella. Se lesionó en estos días. Una estrella, muchacho, sí. Hasta el catcher Mejía. Un catchercito que yo no. Porque los catchers siempre son robustos. Son robustos y grandes. Este es bajito, eso sí que un poquito fuerte. Pero tiene una muñeca, tira bien a segunda. Pero muy buen brazo tiene. Pero yo estoy esperando que él comience a batear, porque él batea. Él tiene mala suerte, choca bien la bola. De Machado también. Pero que ni sólido batea, Mozart. Que ni sólido batea. A lo mejor está enamorado. Él se enamora. El síndrome. Lo que le pasó. A lo mejor a una J. López. No, lo que le pasó a la mí. Se enamoran los peloteros. Mozart. Los peloteros se enamoran. Eso es una cosa terrible. No, Mozart. Pierden la concentración. No. Como le pasó a Pujols cuando pasó de San Luis. De San Luis a los Angelitos. Que la esposa dijo que fue un angelito que lo fue a buscar a San Luis para llevarse. ¿Y cuál fue el angelito? El angelito lo embaucó tanto que tuvo como 2 años sin batear.
Entonces esos cuartos que dio el mexicano por Pujols. Mira, Pedro, todavía hoy nosotros tenemos un angelito como invitado. Pero yo me reí mucho con el angelito de la esposa de Pujol, porque era un angelito millonario, el que lo fue luminoso, que nos ilustra siempre, nos da información. Sí, claro que sí. Nos permite ver un poquito más allá de la curva en temas tan importantes como la diplomacia, el problema migratorio. Oye, ahí sí, necesitaba mucha orientación en Cristina Aguiar. Y que haga un esfuerzo por explicarlo hasta dónde la comunidad internacional pudiera hacer algo por Venezuela. Sí. A ver si hay alguna luz. Sí, pero que también hagan algo por Haití. Y también por Haití. Que también hagan algo. Entonces tenemos a doña Cristina. Bueno, desearle suerte a la gente del presidente Leonel Fernández. Tiene un acto que importante. Ha convocado la atención pública, está concentrada en ese acto del domingo del presidente Fernández. Y desearle hay muchos suerte. artistas de primera línea comprometidos. Y lo propio para los que están apostando al presidente Danilo Medina y a la gestión, y que están hay 5 mucho problema por resolver. Hay 5 mítines simultáneos para el domingo también, dentro y fuera del país, ponderando la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. O sea, una lucha importante, interesantísima, la lucha por el poder que se está dando al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Que a la única apuesta de nosotros es a que salga Pato Gallareta, como decía mi difunta madre, Dios la tenga en gloria, no me lastimen todo este ambiente de estabilidad con crecimiento, el desarrollo económico y social, de estabilidad social en la República Dominicana. Política. Eso es lo que yo no quiero que me lastime. Salga Pato o Gallareta. Sí, es verdad. Pero una de las cosas que yo siempre pongo sobre la mesa es la siguiente. Necesita un partido que es preferido por la mayoría del pueblo dominicano, que se siente en gran medida satisfecho por la gestión del partido de gobierno, que tiene a 2 líderes, los únicos 2 líderes del país que levantan popularidad, o sea, que tienen respaldo público masivo en un mismo partido. Necesita ese partido determinar ahora cuál de los 2 debe desplazar al otro. Bueno. No pueden ponerse de acuerdo para seguir. Miren, muchachos, es lo que yo me pregunto. Y suelta todo. Miren, vamos a ir a la pausa. Entonces, nos vamos también con el asunto del espectáculo, para entonces cuando regresemos quedarnos tranquilitos con Cristina. Sí. ¿Está bien? Sí. Volvemos. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. Vengadores Endgame, la nueva producción del universo Marvel, se ha convertido en el mejor estreno mundial en taquilla con $1.209 millones de apertura, según informa Disney en un comunicado. Asimismo, según escoge Europa Press de los datos que publica Comscore en Twitter, la cinta de superhéroes ha conseguido el mejor fin de semana de la historia en España con 10,2 millones de euros, tal y como destaca Disney, que adquirió Marvel en 2009. Vengadores Endgame es la primera película que consigue superar los $1.000 millones durante su primer fin de semana en cartelera. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Cardi B fue una de las grandes protagonistas de la gala de los Billboard Music Awards celebrados en Las Vegas. Y no fue solo por las 6 estatuillas que el artista se llevó para su casa. Su aparición en la alfombra roja junto a su marido Offset se robó todas las miradas debido a un pequeño problema de vestuario que le hizo enseñar más de la cuenta.
El ardiente momento que el matrimonio protagonizó en el photo call de los premios le jugó una mala pasada a la afamada rapera, aunque ella, con la naturalidad que le caracteriza, quiso quitarle importancia al embarazoso descuido a través de sus redes sociales. Que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego. El Alfa, intérprete de la música urbana dominicana, se une a la cartelera de artistas que tendrán participación artística en la cuarta edición de los Hits Latin Music Awards, a realizarse el próximo 13 de mayo en las instalaciones del Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, República Dominicana. Con un contagioso estilo musical, el cantante conocido como El Jefe tendrá algunas sorpresas durante su actuación en el escenario de los Hits, con temas como Pomposo, Suave y Banda de Camión, que se ha colocado entre los más destacados del género a nivel internacional. Que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegan los cheques, llegan los cheques, llegan los cheques, ya, ya. Llegan los cheques, llegan los cheques, llegan los cheques, ya. Que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Al diente calienta, 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 al diente calienta. Cuando yo tenía mal de amor, adivina quién fue mi doctor. Cuando yo tenía mal de amor, adivina quién fue mi doctor. Otro amor, otro amor, otro amor. Otro amor, otro amor, otro amor. Entre el merengue y el hip hop, Miriam Cruz da una nueva probadita del que será su quinto álbum en solitario, al estrenar el remix de la canción Otro Amor, que describe la llegada de una nueva relación de pura adrenalina, cuando alguien dejó un vacío en el corazón. El featuring, en el que la diva del merengue se hace acompañar de Amara la Negra, fue estrenado al igual que el videoclip, dirigido por Jairo Cáceres en estaciones de radio y televisión, con letras de Ambiorix Padilla y arreglos de Víctor White. Otro Amor cuenta, según sus promotores, tiene los elementos para convertirse en uno de los éxitos del segundo trimestre del año por la combinación explosiva de ambas estrellas, del merengue y la música urbana. Para Diario Espectáculo, Giovanni Ramírez. Tú le dijiste a mi mejor amiga que tú fuiste el primero, que el primero no se olvida. It all depends on what you say. Más barato no se encuentra con pura adrenalina. You can't imagine all the pain I felt. My lovers only taught me how to protect myself. Been there, done that, and I ain't going back. It's too late for you to realize what you had. Cause I'm a boss chick, and you were heartless. Give you all of me and now you want me to forget it. You think I care, but I really don't. Put me to the side, so I have to go. Tengo otro amor y no le das igual los pies. Te borro en un 2 por 3. So let me tell you something, I don't want you to forget it. Ese tipo te supera y me pone como él. Y me pone como él. Así, así, así. Anda, un clavo saca otro clavo. Bien, amigos, está como dijo Mozart, está con nosotros la embajadora Cristina Aguiar. Cristina Aguiar. Y además ella es experta en Derecho Internacional, muy conocedora de los principios estos que dan origen a las naciones y a los derechos humanos. Con Cristina podemos analizar varias cosas que están en el tapete. Bueno, hay varias. Varias. Entre ellas, una que nos toca muy de cerca a nosotros, que es la cuestión venezolana. Doña Cristina, buenos días. Buenos días. Mamá, amiga ¿Cómo de este están? espacio, cada vez que la solicitamos, Mozart. Bueno, yo soy vecina. Ni remilga, inmediatamente. Inmediatamente. Mire. Yo soy vecina. Y ella además es vecina, Sí, puede venir a pie, del canal. por suerte. Mire, doctora, tres cosas están en el ambiente con Sí. relación a la Venezuela. Porque uno la ve desde aquí y dice, pero ¿cómo es que se dan aparentes violentaciones a la Constitución, a la norma, a los derechos humanos? ¿Sí, okay?
y pasan como de manera tan natural allá. Aquí no sería posible. Por ejemplo, uno dice, y eso de la proclamación o autoproclamación primero No, dos de gobiernos. Guaidó como presidente interino y luego la asamblea congresual de ellos, la asamblea La Asamblea La Nacional. Asamblea Yo creo que Nacional. se llama Asamblea Nacional. Sí, ¿no? que fue la que eligió el pueblo. Exacto. Que fue la que eligió. ¿Cómo es eso que la OEA no considera a Maduro un gobierno legítimo? ¿Cómo es eso? Hay varios asuntos interrogantes que deben contestarse con respecto a la problemática venezolana para uno poder entender un poquito más la cosa. ¿No es así? Sí. Hay una doctrina que se ha estado construyendo, sobre todo en el ámbito americano desde hace ya mucho tiempo, sobre el tema de la ilegitimidad de gobiernos, porque es una doctrina que se aplica justamente al gobierno, al tema del gobierno efectivo, que es una de los tres componentes del Estado en derecho internacional. Y esa doctrina que se ha estado construyendo en el ámbito americano desde el 1907, más o menos, intentaba ponerle un freno a gobiernos que llegaban al poder por medios que no estaban reconocidos en la Constitución. Entonces, esa doctrina fue teniendo varias variantes, incluso con una formulación por parte de los Estados Unidos. Hay un precedente histórico conocido, que fue el del Manchukuo y el pronunciamiento del secretario de Estado Stimson en el 1932. Y esa doctrina de no reconocer a los gobiernos que por medios contrarios a lo que predica la Constitución de su país, ese principio del no reconocimiento fue lo que se convirtió como en el arma para tratar de parar a estos gobiernos que eran considerados ilegítimos por haber llegado al poder por medios ilícitos. En el ámbito americano, en el 1959, el presidente Rómulo Betancourt formuló esa doctrina de nuevo en el puro ámbito americano, agregándole algunos elementos de que tenía que estar acompañado de sanciones económicas y sobre todo que el resultado de la aplicación de la doctrina y de las sanciones económicas que lo acompañaban debería ser la restitución al orden anterior, o sea, a la legalidad. Después Venezuela, por supuesto, abandonó esa doctrina, pero la Organización de Estados Americanos la adoptó como suya. El tema del no reconocimiento de los gobiernos que no son la expresión, ¿verdad?, de una legitimidad consagrada en la Constitución, sea por el voto, sufragio universal, voto directo, que eso es lo que le da, esa es la legitimidad democrática. Entonces, en el caso de Venezuela actualmente, bueno, la OEA resolutó en el mes de enero que el gobierno de Maduro era un gobierno ilegítimo porque no había llegado en esta última pseudo consulta electoral por medios legítimos y por medios que no estaban reconocidos en la Constitución. Entonces tenemos el caso singular de que hay dos gobiernos en Venezuela. Dos gobiernos. Dos gobiernos. ¿Por qué? Porque primero se celebraron elecciones parlamentarias, ¿verdad?, para elegir a los representantes a la Asamblea Nacional. La oposición ganó masivamente. Entonces, eso se convirtió en un verdadero contrapeso para el Ejecutivo encarnado en Maduro. Por supuesto, él no iba a tolerar ese tipo de situación porque a él no le interesa la democracia. A él le interesa gobernar él según su agenda y la agenda que le dictan sus aliados. Porque no debemos olvidar que en Venezuela hay una presencia cubana muy fuerte. Ha habido incidentes, hubo un soldado que mató a un general cubano porque iba a matar a un venezolano, etcétera. Y realmente el ejército venezolano actualmente está encuadrado por oficiales del ejército cubano. Además está el apoyo de Rusia,
que Rusia tiene siempre una visión un poco diferente. Y de China. Y China e Irán. Entonces, son componentes altamente volátiles y que hay que manejar con sumo cuidado. Entonces, este señor nombra una asamblea geopolítica, como usted decía. Porque es geopolítica. Aquí no Sí, es pero ¿qué legitimidad tiene la proclamación de Guaidó? Bueno, que es una respuesta a la decisión de OEA. Claro, es una respuesta a la decisión de la OEA, porque no hay que olvidar que Maduro, entonces, nombra, porque fue nombrada, sí, una asamblea constituyente que tenía como objetivo redactar una nueva constitución para Venezuela. Al día de hoy no ha redactado ni medio artículo, pero está gobernando junto con Maduro. O sea, esa fue la respuesta del pastor a la pastora. Tu Asamblea Nacional, me quieres coartar mis poderes, entonces yo te voy a sustituir. Pero es esa sustitución también que aparece totalmente ilícita, porque una Asamblea Constituyente no gobierna. Una Asamblea Constituyente tiene una finalidad muy bien determinada en el derecho constitucional y se debe limitar a eso. Y él ha estado gobernando a través también de la Asamblea Constituyente y, por supuesto, del Poder Judicial, porque él tiene la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en la OEA, fiel a la doctrina adoptada, decide no reconocer el gobierno de Maduro, porque lo estima que llegó por medios ilícitos y trata de provocar un cambio de forma democrática en Venezuela. Y ahí es donde estamos atascados. ¿Y hay posibilidad de un cambio en el ámbito de la democracia sin intervención? Yo lo veo un poco difícil. Eso es difícil. Yo lo veo un poco difícil porque aquí está una situación sumamente polarizada. Hay una parte de la población que todavía está con Hay una parte de la población que chavismo. todavía está con el chavismo y está apoyando a Maduro. Y cuando nosotros pensamos a principios de semana que verdaderamente el ejército se había levantado, resultó ser que era una parte ínfima, que dijeron, además hubo algunos que dijeron que habían sido engañados, etcétera. Entonces es una situación que está sumamente bloqueada, que no sabemos por dónde va a salir la solución. Y en este estado de cosas hay una gran víctima, que es el pueblo venezolano. Así es. Porque el pueblo venezolano está enfrentando una verdadera crisis humanitaria. Sí. No hay comida, no hay medicinas, etcétera. Pero además, no vamos ahora aquí a hacer, yo no sé, la apología de que es indiscutible de que hay violaciones masivas de los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto que sí. Esa noción de violaciones masivas, la libertad de prensa, de expresión. La libertad de prensa, sí, la libertad de reunión. Esta gente sale a la calle, pero se expone a cualquier cosa, se reúnen y se exponen a cualquier cosa. Ya vimos la tanqueta pasando por encima de los civiles. Sí. Yo no creo que fuera un venezolano que la estuviera manejando, porque justamente ya hemos visto manifestaciones de que los soldados venezolanos por sí mismos no quieren tirar contra el pueblo venezolano. Y los amigos venezolanos que tengo aquí me dicen, no, pero Cristina, esos son los cubanos. Y además tienen un o sea que los cubanos están accionando, no solo como asesoría, sino... los cubanos están accionando directamente en el terreno. Y además hay una especie de cuerpo paramilitar que se llaman los colectivos. Sí, todo eso además copiosamente alimentado por el narcotráfico. Imagínense ustedes, no es una situación es muy difícil fácil. La situación. Entonces, vamos a tomar eventualmente el concepto de derecho o deber de injerencia, aplicárselo a Venezuela. También es muy difícil. Primero porque esos son conceptos que no están consagrados todavía en el derecho humanitario y son conceptos controversiales. Lo de la injerencia. El derecho de injerencia por causas humanitarias, porque tiene que ir acompañado tiene que ir acompañado de esta coletilla, ¿no? De este apellido, por causas humanitarias. Entonces, ¿cuál es el grado de la crisis humanitaria que puede justificar una intervención por parte de la comunidad internacional? Eso no está definido. Eso no está definido. Eso no está definido. Y además, la doctrina está muy dividida en este tema. Y en la práctica, dos casos
paradigmáticos y recientes que van a demostrar que lo que yo les dije hace un momento sobre que esto es pura geopolítica. Está el caso Libia, el caso Siria. En el caso Libia se intervino por causas humanitarias, ¿verdad? Bombardearon, hicieron de todo, hasta que sacaron a Gaddafi y lo mataron ahí en condiciones que uno no puede aprobar. En el caso Libia, 2 miembros del Consejo de Seguridad, China y Rusia, se abstuvieron. Al abstenerse, bueno, la resolución pasó. Pero en el caso de Siria, China y Rusia vetaron, o sea, emitieron un voto negativo. La resolución no pasó. No pasó. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de eso? Es que es geopolítica. Son razones de dominio y ese dominio se ejerce de manera... El mundo se dividió en zonas de influencia y de poder según las zonas de influencia y de poder. Pero, Cristina, a propósito de esa figura de gerencia por asuntos humanitarios, sí. Un caso muy patético es el de Haití, por ejemplo. Si hay un pueblo que necesita una ayuda y necesita una colaboración por asuntos humanitarios, ese es precisamente uno de los pueblos más pobres del mundo, que es Haití. Sí. Depredado en materia de su ambiente y completamente desmembrado institucionalmente. O sea, Haití es como un estado fallido donde las instituciones no funcionan. No funcionan. No funciona. Pero allí hubo una intervención de un organismo internacional como las Naciones Unidas. Sí. Entonces, se podría concebir una intervención como se hizo con Naciones Unidas y la MINUSTAH para Haití, pudiera concebirse una intervención por la misma naturaleza, el elemento causales para un proceso como el que vive Venezuela, ¿o es diferente? No, podría, en teoría podría hacerse. Ajá. Teoría podría hacerse, pero eso lo tiene que decidir el Consejo de Seguridad. Y además hay un elemento previo. Ajá. La situación tiene que ser catalogada como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Esa es la condición sine qua non para la intervención de las medidas del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Oye, en Haití había posibilidad de que no fuera la amenaza para la República Dominicana, porque Haití no es amenaza para ninguna de las otras naciones. Bueno, pero si no es una amenaza directa para la paz y la seguridad internacionales, es un elemento destabilizador de la región. Ajá. Y por eso yo creo que en función de esas consideraciones fue que se tomó la decisión. Estos boat people agarrando para todas partes, sí, creando inestabilidad en todos los estados del Caribe, yendo a las costas norteamericanas. Para ellos eso fue un elemento. Las condiciones de Haití, escúchame, no han cambiado desde el momento en que se creó y se mandó allá la MINUSTAH. No han cambiado y sin embargo la MINUSTAH ahora anuncia que en este mismo año terminan de salir de Haití. Hay que quitarse la venda de los ojos. Ajá. En el plano internacional, en el plano de las organizaciones internacionales, que sea la ONU o cualquier otra, hay mucha hipocresía. El caso de Haití. Haití tuvo intervenida por ¿cuántos años? Varios años. Casi 20 años. Casi 20 años. Casi 20 años. Sí. Inscrito el tema de manera permanente en la agenda del Consejo de Seguridad. Sí. Te arman un simulacro, porque no puede decirse de otra manera, yo lo lamento, de elecciones libres, porque además nos queda el residuo de la Guerra Fría, de que para el Occidente, sí, entre los derechos fundamentales, lo que eran importantes eran los derechos políticos. Elecciones libres. Sí. Bueno, que es la manera práctica, ¿verdad?, de concretizar el principio de autodeterminación de los pueblos. Te arman un simulacro de elecciones. Hay un presidente, aunque sea un presidente fantoche, sí, un semblante de parlamento, un primer ministro que cambia cada 10 días, sí, pero bueno, ya ellos estabilizaron Haití. Ya lo estabilizaron. Sí, y se van. Cuando la delincuencia en Haití sigue peor que nunca. Y los enfrentamientos entre facciones siguen igual. Sí. O sea,
no hay ninguna estabilidad, sobre Con todo decenas de no hay muertos. instituciones, porque el problema es que el funcionamiento de un país o de un régimen político Un régimen. no puede descansar en una persona, descansa en la solidez de las instituciones. Y eso no se da en Haití. Nosotros no hemos podido observar que en Haití se hayan construido instituciones que sustenten el Estado y que sean sólidas. Incluso no hay Estado prácticamente, porque el Estado tiene 3 componentes. Hay un tercer componente que a ellos los elude. Tienen la población, que además la expulsan, porque como no les satisfacen, no les satisfacen sus necesidades básicas, todo ser humano aspira a una vida mejor, o por lo menos a tener de qué sustentarse él y su familia, y a vislumbrar alguna esperanza para el futuro. Además, es una política de Estado también. Tienen territorio. Posibilitar Tienen territorio. Sí, la tienen migración. territorio, claro. Claro que tienen Claro territorio. que tienen claro. territorio. Desde las devastaciones de Osorio, ahí Sí, se claro, creó un coso. claro. Pero tienen territorio. Pero tercero, el gobierno efectivo. Por eso, cuando todas estas doctrinas fueron naciendo sobre el tema del gobierno efectivo, por eso que la jurisprudencia internacional también dice, sí, el tercer elemento es gobierno, instituciones, una administración organizada, pero tiene que ser efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? Efectivo es que tenga el control del territorio y de las personas, que el Estado puede ejercer sus competencias personales. Entonces, en el caso de Haití, no hemos visto eso. Todavía el tema del Estado civil, de la inscripción de las personas para concederle el primer derecho fundamental al que tiene un ser humano, que es el de la identidad. Además, ellos tienen 3 registros civiles, porque ellos tienen su registro del vudú. Pero eso no avanza. Como nosotros tenemos los libros parroquiales, sí. ellos tienen su registro del vudú, y tienen entonces el registro civil, etcétera. Entonces, pero todo eso es muy precario. El catastro, el problema de la tenencia de la tierra, eso tampoco está organizado debidamente. Y después, en lo que es el funcionamiento de las administraciones del Estado y lo que es la columna vertebral, la hacienda, recolección de impuestos, quién paga impuestos, todos sabemos cuál es el fundamento filosófico y legal del impuesto, que es teóricamente el principio de solidaridad, que los que más tienen pagan para que haya servicios públicos a los que menos tienen puedan acceder en condiciones de igualdad. Ese es el principio de igualdad ante el servicio A propósito público. de Haití, vamos a entrar ahora en otro tema que es importante, muy relevante, que es el de la resolución del Comité de los de la Corte. de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Sí. que en estos días, bueno, ha recibido respuesta del Estado Dominicano, del gobierno. sí. La Pero es recibió. bueno, sí. ¿Eh? Es bueno que... Sí, y es bueno un abordaje de tu parte. ¿Cómo ves eso en el marco de lo que ha sido una conducta de esa Corte, que ha sido la de buscar la manera de que se le dé la nacionalidad dominicana a una considerable cantidad de haitianos? En realidad, lo que está buscando la Corte ¿Qué es lo es que busca? efectuar por medios jurídicos un desplazamiento de población. ¿Un? Desplazamiento de población. caray. O sea, los dominicanos Unificar. dejarían de ser, vendrían a ser una minoría, y porque habría que darle la nacionalidad a los haitianos que cruzan la frontera como quieren. Fíjate Que es la gravedad que de hay eso. una dificultad en probarles su identidad, porque identidad. vienen sin papeles. Entonces, vienen aquí y pueden decir que llegaron hace 50 años, o 30, 20, 10, qué sé yo. ¿Y ¿Cómo tú le pruebas lo contrario? Lo contrario. Si no hay papeles. Entonces, la República Dominicana está colocada en la situación de imposibilidad y de prueba negativa de que, bueno, Eso es grave. eso es muy grave. Eso es muy yo no grave. le puedo probar a esta gente, entonces yo obligatoriamente tengo que darle documentos yo, porque su Estado lo expulsa y los expulsa sin documentos. Señores,
El acuerdo del 38, que está vigente. Lo primero, y su modus operandi del 39, lo primero que establecía era que cualquier nacional de cualquiera de los dos países limítrofes, para cruzar la frontera tenían que estar provistos de un documento de identidad, y en el acuerdo se detalla cuál es ese documento y las indicaciones que debe tener. Aquí nosotros estamos viendo lo que da el no cumplir con algo que fue pactado. Bueno. Y pacta sunt servanda. Eso es un principio de derecho internacional, jus cogens, o sea, imperativo. Si usted pactó que para cruzar la frontera usted tiene que darle un carné que pasó por la policía de su país, etcétera, porque está todo descrito en el acuerdo, usted se obligó con eso. Eso se usted, violentó. al violentarlo, está incurriendo en responsabilidad internacional. Entonces, los jueces de Costa Rica, yo le digo a ese tribunal, corte extranjera, porque que aplica una agenda geopolítica, porque contrariamente al Tribunal de Estrasburgo, que es una verdadera jurisdicción internacional, hay muchas familias de derecho que están representadas. Y esa es una de las características de un tribunal internacional, es que varias familias de derecho estén representadas, o todas las familias de derecho estén representadas, como la Corte Internacional de Justicia. En este caso es algo del ámbito puramente americano, es el brazo judicial de la OEA, y la adhesión no es obligatoria, es voluntaria. Cuando sale y se ratifica por parte de la República Dominicana la Convención Americana de Derechos Humanos, el tribunal no estaba funcionando todavía. El tribunal comenzó a funcionar muchos años después. ¿Por qué? Porque se necesitaba que la convención entrara en vigencia con 11 ratificaciones para poder entonces instalar el tribunal. La República Dominicana en el año 99, por X o Y razón, que yo no voy a analizar aquí, yo la analicé en un amicus curiae que yo deposité en el Tribunal Constitucional en su momento, antes de fallar la sentencia 256-14, hace un intento de aceptación de la jurisdicción de la Corte. Pero resulta que ese acto, que resultó ser que puede ser un acto unilateral del Estado, porque está previsto en el artículo 61 de la Convención, no llena los requisitos constitucionales de la República Dominicana. Porque aunque sea un acto unilateral, hay que ver, lo que importa aquí es cuál es la repartición de competencias en la Constitución Dominicana. El Ejecutivo no puede comprometer las finanzas públicas. El único que tiene competencia para comprometer las finanzas públicas es el Congreso de la República. Y eso es así desde el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, del que su hermana Rosa Duarte recogió en la basura unos cuantos artículos que han llegado hasta nosotros. ¿Y la adhesión a la Comisión Interamericana implicaba? No, la comisión es parte del tratado y como organismo de la OEA. Sí. De eso nosotros somos miembros. Sí. Porque se justifica la ausencia nuestra en la asamblea esa, en la que se celebró, porque la Corte nos llama la atención de que nosotros no asistimos y que teníamos que asistir a esa asamblea. A la audiencia. A la audiencia, quiero decir. Yo, personalmente, y eso es una opinión que no compromete más que Cristina Aguiar y sus conocimientos, estimo que la República Dominicana no tiene que asistir. No tiene que asistir. No tiene que asistir. El Tribunal Constitucional dijo que el instrumento de aceptación era contrario a la Constitución. Entonces, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para los poderes públicos. Pero ellos no han querido entender eso. No, ellos no quieren entender eso. El Tribunal Constitucional forma parte del orden constitucional de la República Dominicana. Entonces, mal estarían las autoridades dominicanas pasándole por encima a una decisión de su propio Tribunal Constitucional. No puede ser. Y que entonces viene ahora un órgano regional que se pretende gobierno. En la convención en ninguna parte se le da esa latitud. Es para dirimir los temas
relativos a la aplicación de la convención. Y delante de ese tribunal los estados no ganan, nunca. Yo he leído no sé cuántas decisiones y yo no he encontrado, sí encontré una decisión contra Perú, donde parcialmente le dan razón al Estado, parcialmente. No es como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde los estados ganan. Es que delante de un tribunal de justicia, no necesariamente siempre la misma parte tiene la razón. Se hace una ponderación de las situaciones, etcétera, que tú quieras proteger, pero tú no puedes proteger torciéndole el cuello al derecho. Y ya en las críticas que se han emitido en contra de la Corte Interamericana, sobre todo por un filósofo y jurista argentino que se llama Roberto Gargarella, que estuvo aquí en el mes de septiembre en el Congreso de Derecho Constitucional que organizó y patrocinó el Tribunal Constitucional Dominicano. Él ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que quiere crear es una tensión entre el principio democrático expresado en las constituciones de cada uno de los estados y el tema derechos humanos. Él escribe un amplio ensayo sobre ese tema con relación a un caso que falló la Corte hace unos años, no hace mucho, como en el 2002, 2003, por ahí, el caso Pelman contra Uruguay, sobre las famosas leyes de punto final, cuando durante las dictaduras o los gobiernos un poco autocráticos se violó el principio de respeto a la vida, las desapariciones forzosas, etcétera. El pueblo uruguayo, soberanamente y como se lo permitía su constitución, decidió de tomar una ley para ya como pacificar, reconciliar y que cerrar ese capítulo de su historia ahí. 2 veces sometida a referendo la ley, 2 veces, 2 referendos aprobatorios, y esta Corte le dice al Uruguay, no señor, usted tiene que abrir la investigación para saber quién fue el responsable de la desaparición de Pelman. Entonces, quiere decir que aquí lo que hay verdaderamente subyacente es un pleito casado entre la validez del principio democrático expresado en las constituciones, que son contratos sociales, ¿verdad?, de la población, regla mínima de convivencia y de ejercicio del poder, y los derechos humanos. Y a mí me gusta mucho a quien él ha seguido, que ya falleció, otro filósofo argentino, Nino Santiago, que dice su definición de los derechos humanos, diciendo que son las mayores conquistas de estos tiempos, no algo que viene de derecho divino, no sé cuánto, sino conquistas civilizacionales. A mí me gusta muchísimo más esa definición. ¿Por qué? Porque se arregla mejor con el tema del principio democrático. Sí, muchísimas gracias, Cristina. Qué interesante, qué oportuna siempre. Claro que sí. Porque nos precisó estos asuntos. Me faltó una interrogante que Cristina, por eso no hay tiempo, que es por qué la omnipresencia del imperio norteamericano no ha podido pasar por encima a Cuba y a situaciones como esta de Venezuela. No ha podido. Porque hay las normas internacionales que lo impiden. Exactamente. Sí. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a Ustedes ustedes también por su atención. Nosotros volveremos el lunes, Dios mediante.